¿Cómo están? Seguimos con una lectura de este libro que ha salido eterno. Ha salido eterno porque este libro, si lo creas, de Brian Tracy. Ha salido eterno porque eh, fue un verano, yo creo que ya estamos, ¿cierto? Ya terminando el verano, ya estamos empezando marzo. Y cuando empezamos marzo significa que empiezan diferentes actividades, el colegio de los niños, ¿cierto? Hay unos cambios de horario, ¿cierto? Cambios de horarios laborales, en fin. Por lo tanto, ya prácticamente está terminando el verano, a pesar de que todavía, a lo menos acá en Santiago de Chile, todavía hace bastante calor. Todavía. O sea, todavía es muy temprano y yo, ¿verdad? Ando de polera, un short, nada más. Y la lectura no ha sido tan seguida como tiene que ser. Hay que leer muchísimo más, ¿cierto? Hay que leer diariamente. Eso es lo ideal. Aunque sea unas pocas páginas. Pero vamos a terminar de leer este libro y ya vamos en la página 173 y precisamente está con un subtítulo pero espectacular para ahora, para este tiempo. Para muchos, marzo es prácticamente empezar el año. Empecemos entonces. Reinventa tu vida. Practica la reinvención regularmente. Reinventas tu vida cuando te imaginas comenzando de nuevo hoy a la luz de la situación actual. Por ejemplo, imagina que tu trabajo, tu industria desaparece de la noche a la mañana y que tienes que comenzar un nuevo trabajo o una carrera. Ejercicio. Imagina que no tienes limitaciones. Si comenzaras de nuevo, ¿qué trabajo querrías hacer? ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Cuánto quisieras ganar? Si pudieras hacer algo, ¿qué elegirías hacer? Si fueras financieramente independiente, ¿cómo cambiaría tu vida actual? Deberías pensar en reinventarte cada 6 o 12 meses a lo largo de tu vida para responder efectivamente a la tasa de cambio imparable. Este ejercicio yo lo he visto en otros libros y es bien interesante, porque nosotros normalmente estamos condicionados en lo que hacemos con el factor dinero, es decir, cuánto dinero podemos generar. Por lo tanto, hay muchas personas, muchísimas personas, que se dedican a algo o trabajan en algo que verdaderamente no les gusta, no lo quieren hacer, que no es mi caso. En mi caso, yo trabajo en educación superior, tengo un puesto directivo, digamos, en educación superior, en un importante instituto profesional en Chile, y eh, es un trabajo que me gusta. Tiene sus problemas, por supuesto, como todo trabajo. Tiene sus dolores de cabeza, por supuesto. Tiene las cosas que pueden no gustarte, por supuesto, porque nada es perfecto. Pero la misión de ese trabajo es algo que a mí me gusta muchísimo, que me importa, que lo viví, que es la educación superior. Más aún, educación superior vespertina, es decir, yo trabajaba en el día y después me iba a estudiar en la noche mi ingeniería, y ahí está, mire, ve, ahí está el diplomita de ingeniero, y los otros dos son ¿cierto? De la Universidad Andrés Bello, cuando obtuve el magíster y el magíster en docencia para la educación superior y el diplomado en docencia para la educación superior. Entonces, es algo no solamente que a lo que me dedico, sino que yo lo viví, por lo tanto yo creo en eso, creo en la educación como un motor de movilidad social, eh, porque es un proceso que yo eh, fui parte de ello, lo viví, como les digo. Pero si tú tienes o te estás dedicando a algo que a ti no te gusta, que no te gusta en lo que haces, en la actividad, te sientes, no te sientes conforme, ¿cierto? Con tu remuneración, o sea, con el dinero que tú recibes, tienes un problema. Tienes un problema. Bueno, todo el mundo le gusta ganar más, ¿cierto? No, y no importa la función que hagas, todos quieren más dinero. Lógico. Pero el ejercicio está en qué harías si efectivamente
financieramente tú serías libre, porque en este momento estás atado, digamos, entre comillas, a ese trabajo porque recibes una remuneración, ¿verdad? Y siempre está ese fantasma año a año de, qué sé yo, sobre todo ahora aquí en Chile con un cambio de gobierno, y bueno, ¿qué va a pasar con el mundo laboral? ¿Se va a potenciar? ¿Se va a retraer? O sea, en el fondo va a haber más trabajo, menos trabajo, ¿cómo van a ser la remuneración? Entonces, ¿me cambio, no me cambio? Por otra parte, en mi caso, por ejemplo, que soy casado, tengo 2 hijos, y tengo una familia en el fondo, bueno, hay compromisos, ¿verdad? El colegio, alimentación, las cuentas, hay un montón de responsabilidades que uno asume, por supuesto. Por lo tanto, hay otro factor ahí, que no es solamente tomar decisiones por ti, sino tomar decisiones por otras personas. Entonces, si tú eres una persona que le teme al cambio, lo más probable es que te vas a mantener en ese trabajo, aunque no te guste, aunque te traten mal, por ejemplo, aunque no te guste tus compañeros de trabajo, tu jefatura, en fin. Si tú no te sientes bien en ese trabajo, lo más probable es que pensando en otros, ¿cierto? En las personas que dependen de ti, tú vas a mantener ese trabajo para mantener ese dinero. Pero la pregunta es aquí, ¿qué harías si fueras financieramente libre? ¿A qué te dedicarías realmente? ¿Te dedicarías a ese trabajo? ¿Harías lo que estás haciendo ahora? ¿Te levantarías a la misma hora? ¿Te acostarías a la misma hora? ¿Leerías los mismos libros? ¿O leerías o empezarías a leer? ¿A qué te dedicarías? ¿A la actividad física, al yoga, a las artes marciales? ¿Qué harías? Flojear no es una opción. Si tu vida, financieramente hablando, supongamos que esté listo, algo que no hay problema. Pero si tu vida es en función de las series, ¿cierto? De televisión, tienes un problema grave. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás teníamos una visita en la casa, eh, porque iba a salir con mi señora a un paseo, ¿verdad? Y yo me quedaba en la casa con los niños. Entonces, la cuestión es que iban a salir muy temprano, ¿cierto? Creo que eran antes de las 7 de la mañana. Yo me había levantado, por supuesto, sin tener necesidad. Ese día me parece que no trabajaba, pero tenía el día libre. El tema fue en que me pregunta, bueno, ¿y qué vas a hacer durante el día? No, ahora yo me levanté, voy a tomar un pequeño desayuno, después voy a leer un poco, voy a hacer ejercicio, después voy a aprovechar de lavar la ropa, hacer aseo en la casa, sacar a pasear al perro, qué sé yo. Eh, no, me dijo yo, no, o sea, así como, bien por ti, pero no, si yo tuviera la mañana me quedo, de hecho me dijo, ¿por qué no te quedas acostado viendo una serie? Me dijo así, algo que a mí me sorprendió mucho. Estamos hablando de una persona educada, joven, en fin. Y dije, no es mi, no es mi interés pasar una mañana completa acostado viendo series. No es que no me gusten las series, sí me gustan, pero pasar toda una mañana acostado, no. Entonces, si tienes ese estilo de vida, después no te quejes de tu mala salud, no te quejes de tu estado físico, no te quejes de tu ánimo, no te quejes en el fondo de cómo es tu vida si no haces nada por mejorarla. No haces nada, solo quejarte. Entonces, si solo te quejas de tu trabajo, bueno, ¿dónde está entonces el trabajo que estás haciendo para poder salir de ahí? Porque podría ser algo transitorio, pero estar 10, 15 años, 20 años en un trabajo o con gente que no te gusta, algo tienes que hacer. Y eso es una decisión, porque te aseguro que todo ese miedo, perdón, esa frustración, ese odio, si tú quieres decirlo, todo eso se, se mete en tu interior y finalmente tú lo transmites a tu familia. ¿Qué es lo que percibe tu familia? Una persona frustrada, triste, enrabiada con la vida. Y piensan que la vida es así. A esos mismos hijos que tú dices, no, yo estoy trabajando aquí porque lo hago por ellos, para que se eduquen, en fin. En realidad le estás transfiriendo una mala experiencia de vida y que la vida solo es sufrimiento cuando no es así. No es así. Como todo, tiene sus cosas malas.
pero no es solo sufrimiento. Entonces haces el ejercicio, hazlo. ¿A qué te dedicarías? ¿Qué harías de tu vida? ¿Cómo enfrentarías tus días si fueras financieramente libre? Porque tal vez en tu respuesta está precisamente el por qué no eres financieramente libre. Recupera el control. Recuperas el control cuando reconsideras, reevalúas, reorganizas, reestructuras, reinicias y reinventas tu vida. Te liberas del bagaje del pasado y te concentras en las posibilidades del futuro. Sientes una tremenda sensación de poder personal y confianza. Te pones a cargo de tu vida, en lugar de permitir que tu vida esté determinada por las decisiones del pasado o por las presiones del presente. Finalmente participas en el resurgimiento. Esto es cuando contraatacas las frustraciones y las tensiones en tu vida. Tomas medidas con valentía en la dirección de tus sueños y las metas. Te sientas en el asiento del conductor de tu propia vida. Pones las manos en el volante y decides tu propia dirección. Bien interesante este concepto, ¿eh? De te sientas en el asiento del conductor de tu propia vida. Mucha gente, aquí hay dos cosas. Mucha gente es esclavo de su pasado. Todo el mundo ha tenido un pasado en alguna oportunidad medio oscuro o cosas de que arrepentirse inclusive. Muchos dicen, no, yo no me arrepiento de nada porque si no me hubiese mandado todas esas cagas que me mandé en el pasado, no hubiese sido la persona que soy hoy. Sí, hasta cierto punto es verdad, pero fíjense que a veces nuestros errores también hieren a otras personas, a nuestros padres, exparejas, compañeros de trabajo, o quizás daño colateral por ahí que ni siquiera supimos. Yo creo que sí, efectivamente, todo lo que nosotros hemos vivido nos ha llevado a donde estamos hoy, para bien o para mal. Si tú te arrepientes de cómo es tu vida hoy, si estás arrepentido, si estás siempre pensando en el pasado como un pasado que fue mejor, significa que tu vida ahora es una porquería. Porque piensas que el auto que tuviste antes fue mejor, porque la pareja que tuviste antes fue mejor, porque tu estilo de vida fue mejor. Significa que tú ahora estás comparando, ¿cierto? Con tu vida anterior, tu presente, lo comparas con tu pasado y te das cuenta en el fondo que tomaste muy malas decisiones. Pero eso es un periodo de aprendizaje y de crecimiento, tomar malas decisiones. La pregunta es por qué tomaste malas decisiones. Por inmadurez, por impulso, por ira, la rabia, tomaste decisiones en caliente, lo que jamás hay que hacer. Nunca tomes decisiones cuando eres preso o eres esclavo de tus emociones. Emociones negativas o positivas. Con exceso de felicidad, ¿cierto? Estás muy contento y tomas decisiones, o cuando estás con tristeza, sobre todo con rabia. Nunca tomes decisiones con rabia. Con el tiempo aprendí que cuando estoy enojado, me pasó, por ejemplo, el año pasado, en un trabajo, eh, yo estaba muy molesto con algo porque yo sentía que no estaban cuestionando mi trabajo, que es algo que sí, yo acepto que me cuestionen, porque algo que me puedo equivocar, que no hice bien, que me faltó algo, sí, está bien. Ahora también depende, que te digan de una forma que sea constructivo para que tú no lo hagas nuevamente, ¿verdad? Pero cuando te cuestionan como persona, yo eso no lo transo, sobre todo porque en el fondo me estaban diciendo que yo estaba mintiendo. Yo estaba muy molesto, dije lo que tenía que decir, pero llegó un momento en que callado. Y recuerdo que mi jefe en ese tiempo, yo estaba callado, lo miraba, ¿no? Obviamente con cara de desagrado, porque eso sí, nunca podía. O sea, si hay algo que me molesta, se me nota. Y me dice, sí, pero dígame algo. Le dije, no, la verdad le dije, no, prefiero no más, porque como estoy molesto, después cuando uno está enojado, dice o hace cosas que después se arrepienta. Entonces, claro, el tiempo a mí me ha enseñado a no ser tan impulsivo, porque a lo mejor puedo ser preso de esa ira y decirle cosas a esa persona o cualquier otra, ¿verdad? Que en el fondo no es así, pues, sino que solamente está hablando la rabia y no la razón. Pero eso lo aprendí con el tiempo.
Hubo una época en que literalmente me agarraba a garabato con mis jefes. Pero ¿qué pasaba después? Terminaba la cuestión, ¿cierto? Terminaba el problema, después al otro día ya, bueno, sigamos para adelante, sigamos trabajando. Me acostumbré a eso, pero hoy por hoy ya no lo haría, o sea, no haría eso de estarme agarrando a garabatos con una persona. No, cuando empieza esta crisis, esta escalada de crisis, dice, oye, dije, viejo, no estamos enojando, mira, relajémonos, tomemos un cafecito por último, o conversemos más tarde, porque en realidad no estamos enojando de mucho y no estamos llegando a ninguna parte. Entonces, esa conversación pasa de lo profesional, pasa a lo personal y ahí estamos mal, porque no estás llegando a nada, no estás llegando a nada. No seas esclavo ni preso de tu pasado. Piensa en tu futuro como una forma, perdón, en tu presente, como una forma de poder alcanzar tus objetivos futuros. Pero seguir llorando por la leche derramada, sobre todo si estás en tus 40, así como yo, o 45 yo de edad, y porque tuve alguna mala experiencia cuando niño, por ejemplo. ¿Qué persona no ha tenido mala experiencia cuando niño, o en su adolescencia, o porque te pateó una pareja, o porque una pareja, o ni siquiera fue pareja, simplemente no te pescaron, porque no quedaste en algún trabajo, porque postulaste alguna promoción, no quedaste y quedó otra persona, que tú considerabas más encima que no se lo merecía, por decir algo. No sé. Experiencias negativas vamos a tener siempre en la vida, pero esa experiencia negativa es lo que nos hace crecer. Si fuese todo color de rosa, ¿cómo forjamos el carácter entonces? ¿Cómo sabemos que tomamos buenas decisiones si jamás hemos tomado una mala decisión? Ni hemos pesado el impacto de esa mala decisión. ¿Eh? No se olvide, entonces, te sientas en el asiento del conductor de tu propia vida. Recuperar el control. Orientado a la acción. La tendencia natural de la mayoría de las personas cuando se enfrenta a cambios rápidos o reversiones inesperadas es sentirse aturdida y pasiva. Se siente frustrada e incapaz de moverse, se detiene y aguarda, esperando que alguien o algo más venga a ayudarla. Pero todas las personas exitosas están intensamente orientadas a la acción. Piensan en términos de lo que pueden hacer en lugar de esperar a que alguien más se les acerque y cuide de ellas o se haga cargo de la situación. Desarrollan un sentido de urgencia y un sesgo de acción. Siguen avanzando y al avanzar, al igual que en el esquí, cuanto más rápido te mueves, tienes mayor control. O sea, no es solamente sentarte, ¿cierto?, en el asiento del conductor, sino que además conduce, mueve esa máquina, o sea, toma el control, de verdad pasa a la acción. Tienes que pasar a la acción, no sacan nada con meditar, con reflexionar, con escribir, con leer, con hacer maquetas mentales, con todo eso y escuchar podcasts, si tú no llevas esas cosas a tu propia vida. Hay mucha gente que es súper buena para dar consejos, súper buena, pero tienen la cagada en su vida. ¿Conoces alguna? Yo conozco varios. Inclusive dan consejos sentimentales, dan consejos sentimentales pero no son capaces de tomar su vida sentimental, tomar, cierto, el toro por las astas. Pero súper buenos para dar consejos para los demás. Consejos que son muy buenos. No, no está la duda del consejo o la validez del consejo, que puede servir, pero ojo. Por eso, ojo a quién escuchas. Había una persona que por ahí me daba consejos de crianza cuando nunca tuvo hijos. No lo hacen con mala intención, no, en absoluto. Pero hablan desde la teoría, no desde la experiencia. Como cuando un sacerdote, yo conversaba con uno de mis hermanos, le decía, como un sacerdote te puede dar consejos de vida del matrimonio. Yo, para mí, no. Es una orientación, ¿cierto? Lo que está escrito, ¿verdad? ¿Cierto? Es una orientación, es una forma. No es que la Biblia, por ejemplo, no sea un libro que no se pueda aplicar. Sí, se puede aplicar. Pero, pero es muy distinto hablar desde la teoría, ¿cierto?, a la práctica en sí, al estar ahí. Es como cuando hablamos, qué sé yo,
oye, de los trabajos, sobre todo al calor, ¿cierto? Tú sabes que la temperatura puede producir mareo, un poco de asfixia, ver puntitos negros, el calor, que pierde mucha agua, entonces tienes que estar tomando líquidos. Sí, tú puedes analizarlo y está bien que se haga, pero es muy distinto cuando tú lo vives en carne propia. Cuando tú lo vives en carne propia es cuando realmente tú tienes esa experiencia y no solamente hablas desde la teoría. ¿Es algo válido? Sí, es válido, pero el argumento pesa muchísimo más cuando tú tienes la experiencia, porque tú sabes lo que siente o vive la otra persona. Como por ejemplo, cuando trabajas, ¿cierto?, al intemperie con 30 grados de calor. Cuando tienes 3, 4 hijos, tienes que alimentar a esos niños, tienes que cuidar a esos niños, hacer que estudien esos niños, en fin, con todos los problemas que pueden tener la niñez, la adolescencia, en fin. A hablar desde la teoría. Por ahí había una entrevista que no sé si era con inteligencia artificial, porque hoy por hoy hay que dudar de todo, de una famosa psicóloga en Chile, que ha escrito muchos libros, que vive dando conferencias por aquí y por allá, y que se separó, da consejos ciertos de pareja y todo eso. Y resulta que el entrevistador le pregunta, y con todos tus conocimientos de psicología y de pareja y todo, ¿no fuiste capaz de mantener tu matrimonio? No, dice. Sale de fondo la música del video. Tarara, tarara, porque es distinto cuando uno es parte, ¿cierto? O vivió, ¿cierto? Lo que está viviendo esa persona. ¿Te das cuenta? Porque no sabe lo que siente el otro realmente. ¿Significa que la teoría no sirve? Sí sirve, porque te da precisamente eso, un marco teórico. Pero ese marco teórico tienes que llevarlo a la práctica, tienes que demostrarlo, tienes que vivirlo. ¿Ah? Ahí yo creo que es más importante. Por eso hay ciertas guías, pero la decisión siempre es tuya. Tú puedes buscar apoyo religioso para la crianza de los niños, para tu vida de pareja, indudable. Lo puedes hacer, pero las decisiones siempre van a ser tuyas. Tú estás sentado, ¿cierto?, en el asiento del conductor, no el sacerdote, no la religiosa, no la otra persona, eres tú. Responde, dice. Como se mencionó anteriormente, tu vida será una serie continua de problemas y crisis. Por tu naturaleza, las crisis vienen espontáneamente e inesperadamente. La única parte de una crisis que puedes controlar es tu respuesta ante ella. ¿Resistes tus problemas y tomas medidas positivas o dejas que te abrumen? El premio Nobel de Literatura e historiador Arnold Toynbee estudió el ascenso y la caída de las civilizaciones a través de los años. Con base en su trabajo, desarrolló la teoría del desafío y la respuesta de la historia. Descubrió que cada civilización comenzaba como una pequeña tribu o un grupo de personas que enfrentaba un desafío o una confrontación que amenazaba su supervivencia. En respuesta, el grupo se reorganizaba para enfrentar y superar el reto de manera efectiva. Como resultado, sobrevivió y creció más, pero cada crecimiento desencadenó desafíos aún mayores de fuerzas externas, generalmente tribus hostiles o ejércitos. Con cada paso adelante, el grupo se enfrentaría a un reto aún mayor, ante el cual tendría que responder de manera efectiva para seguir sobreviviendo y prosperando. Es decir, inclusive las más grandes civilizaciones partieron como tribus, probablemente nómadas. Pero ¿qué es lo que va necesitando de acuerdo a las amenazas o de acuerdo a lo que se está viviendo? Es reorganizarse, es adaptarse. Y muchas personas jamás aprenden a adaptarse a los cambios. O peor aún, dicen que lo saben hacer así como en un currículum, y yo también me tocó vivirlo eso, eh, la típica, ¿verdad? No, persona que se adapta rápidamente a los cambios.
Pero tú cuando le dices algo, oye, necesito tal cosa, no, no, pero es que tú no me dijiste eso, pero es que yo no sabía, pero es que y empiezan los problemas, cogidas de hombro, a discutir, ¿verdad? Eso no te adapta rápidamente a los cambios, ¿verdad? En realidad eres más un problema en la organización que ayuda en la solución. Entonces ahí tenemos la tarea, tenemos varias cosas que hacer, así que les dejo ahí esto de reorganizarse, pero sobre todo no se olviden nunca, no se queden en la teoría, pasen a la práctica, pasen a la acción y eso les va a ayudar muchísimo a tomar realmente el control de las cosas que hacen. Suficiente lectura, así que vamos a pasar a la acción. Hay que lavar ropa, hay que hacer aseo, tengo que hacer ejercicio todavía y ducharme, me hace falta una duchita. Que estén bien.